Buenos días, hermanos. Qué gusto verlos a todos. Y mientras buscamos el Salmo 30, antes de leer el Salmo, ¿por qué no nos levantamos de nuestro lugar y nos saludamos unos a otros, verdad? A veces es bueno darnos los buenos días, ¿verdad? Y saludarnos. A veces llegamos a la carrera todos y les voy a dar un tiempo para que se saluden. Es un placer verlos a todos y el poder estar aquí y alabar a nuestro Dios es de bendición para nuestras vidas. ¿Por qué no me buscan en su Biblia el Salmo número 30 o el capítulo 30? Vamos a leer y voy a leer, ¿verdad? Dice: Te exaltaré, Señor, porque me levantaste, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me sacaste del sepulcro, me hiciste revivir de entre los muertos. Canten al Señor ustedes sus fieles y alaben su santo nombre. Porque un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Cuando me sentí seguro, exclamé: jamás seré conmovido. Tú, Señor, en tu buena bondad me afirmaste en elevado baluarte, pero escondiste tu rostro y yo quedé confundido. A ti clamo, Señor soberano, a ti me vuelvo suplicante. ¿Qué ganas tú con que yo muera o que descienda yo al sepulcro? ¿Acaso el polvo te alabará o proclamará tu verdad? Oye, Señor, y compadécete de mí. Sé tú, Señor, mi ayuda. Convertiste mi lamento en danza y me quitaste la ropa de luto y me vestiste de ropa de fiesta, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor, mi Dios, siempre te daré gracias, ¿verdad? Y ¿por qué no me acompañan en oración? Y vamos a dar gracias a Dios. Bendito Dios, gracias Padre Santo por la oportunidad que nos das de poder estar aquí. Gracias porque en otro tiempo, Señor, estábamos alejados de ti, Señor, muertos en delitos y pecados, y nos has dado vida en Cristo, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, porque cuando escuchamos el Evangelio de verdad, Señor, el Evangelio que nos trajo salvación y lo creímos, Señor, has salvado, Señor, nuestras vidas y es motivo, Señor, de alegría saber que estábamos muertos, Señor, pero nos has dado vida en Cristo. Gracias por tu misericordia, Señor, por hacernos entender tu propósito, Señor, y el propósito es que cada día te conozcamos más, Padre Santo. Estamos agradecidos por tu bondad, Señor, y nuestro corazón se llena de alegría, Señor, y nuestro corazón también, Señor, quiere cantarte y bendecirte, Señor, porque queremos darte la gloria, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se vistió
vida al corazón. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Nuestro clamor será un himno, que tu honor llene el lugar. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Que el poder de tu palabra traiga vida donde no hay. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Oh, ven. Oh, ven. Oh, ven. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí. Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí.
todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él. Principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es digno de alabar, y mi servirá. Cuán grande es Dios. Nombre sobre todo es digno de alabar, y mi servirá. Cuán grande es Te voy a pedir que abra la Biblia en Crónicas 29, primera de Crónica 29. Te voy a leer nomás 3 versículos.
y lo estuvimos viendo en la clase de ahora. Y después vamos a dar gracias a Dios, orar por todo lo que Dios nos daba. Y comienza en el verso 11, ¿ya lo tienen? Sí. Dice, tuya es Jehová la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. La riqueza, verso 12, la riqueza, la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y tu mano el hacer grandes y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Verso 14, porque ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo, y de todo lo recibimos de tu mano, te lo damos. Con eso terminamos y te voy a pedir que me ayudes a orar y después vamos a pasar a dar la ofrenda. Ahí tenemos la cajita atrás. Y Señor, gracias te damos, Padre Santo, por este tiempo, Señor, que tú nos permites, Señor, estar aquí, Señor. Te queremos agradecer, Padre Santo, por todo lo que tú eres, Señor. Ya te cantamos, te glorificamos tu nombre, Padre Santo. Y ahora venimos a dar, Señor, voluntariamente, Señor, de lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Cada uno, Señor, que como dice Pablo, Señor, todo lo que propuso en su corazón, cada uno dé conforme a la voluntad de su corazón, Padre Santo. Te agradecemos, te bendecimos, Padre Santo. Te pido que tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos, Padre Santo. Sabemos que todo es tuyo, todo procede de ti, Padre Santo, porque tuyo es la grandeza, el poder, Señor, todo, Padre Santo. Te agradecemos, te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden pasar, ahí tenemos la cajita ahí atrás y Buenos días a todos. Quiero pedirte si pones atención, vamos a estar pasando los anuncios ahí en la pantalla. Un recordatorio para todos de las cosas que estamos llevando en este momento. Todos los domingos tenemos nuestra clase de discipulado, excepto los domingos que decidimos que no va a haber, ¿verdad? Que regularmente les mandamos mensaje. Y la hermana Sandra nos está ayudando a mandarles mensaje a todos los que están en la clase. Tenemos reunión este próximo viernes, las mujeres van a estar reuniéndose en este lugar. Ahí está el horario en pantalla, por favor, pongan atención, recuérdenlo. También hoy tenemos, el horario no lo alcanzo a mirar desde aquí, pero a las 6 de la tarde, si lo miran ustedes bien. Entonces a las 6 de la tarde hay junta para miembros. Es importante asistir, hermanos, regularmente la mayoría no asiste. ¿Por qué? No sé, ustedes me podrían decir, pero les invito a que por favor asistan, porque en las juntas pues usted puede escuchar lo que está pasando, ¿verdad? De lo que se hace con el dinero, lo que está pasando con algunos de los miembros, como por ejemplo Eugenio y otro hermano anciano que los han puesto a prueba por un par de meses. Hoy los van a firmar, van a orar por ellos, tanto Eugenio como nuestro hermano Rick en inglés. Yo les invito a que puedan asistir hoy en la tarde en el santuario, en el lugar grande de este edificio. Va a estarse llevando a cabo la junta de miembros, por favor. Les recuerdo una vez más, los martes y jueves tenemos grupo, ahí están los hogares y los horarios. Yo quiero que podamos abrir más, pero según vaya viendo la oportunidad y el deseo de cada uno de los hermanos, lo vamos a seguir haciendo. Hermano, te invito a que no te quedes la semana como que pienses que estás de vacaciones, porque regularmente cuando uno se vive toda la semana de vacaciones y se relaja demasiado en su vida espiritual, uno vive las consecuencias, ¿verdad? De relajarse en exceso. Los grupos están para que sigamos siendo retados en cuanto a la resolución de conflictos.
La mayoría de los hermanos que están asistiendo, la verdad, aún las personas que tienen más edad que algunos de nosotros, me he dado cuenta que también están aprendiendo y también tienen el interés. Entonces, si las personas de más edad tienen interés, ¿qué se podrá decir de nosotros que estamos un poco más jóvenes, verdad? No tenemos excusa. Entonces, no sé si me hizo falta algún otro, creo que no, esos son todos. Bueno, quiero, si me acompañas a la palabra de Dios, Hechos capítulo 21, versículo 1 al verso 17. Estamos viendo esta sección para el día de ahora. Estamos en el capítulo 21 y no he ido tan lento, entonces pudiésemos habernos tardado más, pero hasta ahora creo que has ido aprendiendo de qué se trata el libro de los Hechos. Tenemos hasta el capítulo 28, nos estamos acercando al final, pero todavía nos faltan varias porciones. Pero te pido que vayas a la palabra de Dios, Hechos capítulo 1, del versículo 1 al 17. Y mantén tu Biblia ahí, presta atención. Tú puedes ir con tu vista, no voy a leer todo ahorita por razón de tiempo. Vamos a ir leyendo porciones mientras estoy predicando. Quiero tomar un tiempo para orar a Dios por este tiempo que vamos a escuchar la palabra. Pero también quiero orar por los misioneros que estamos apoyando, por Isaac y por Claudia y sus 2 hijos. Para los que se quedaron la semana pasada, estuvieron conociéndolos un poco, entonces ya cada vez más la iglesia los conoce un poco más. Ellos están en Papúa Nueva Guinea. Ellos están trabajando duro. Realmente no puede estar uno allá sin estar trabajando, ¿verdad? Para la obra, solo se están dedicando a eso. Están trabajando duro, pero también, ¿verdad? No es fácil porque uno vive tensiones, dificultades. Ellos han estado compartiendo un poquito de lo que están viviendo. Y te pido que te estés acordando de ellos en tus oraciones, ¿verdad? De Isaac y de Claudia y de sus 2 hijos que ellos tienen. Vamos a tomar un tiempo para que yo pueda orar. Padre, muchas gracias por tenernos nuevamente en este lugar. Gracias porque has acomodado todas las cosas y has puesto en nosotros el querer como el hacer para que obedezcamos. Gracias por el Espíritu Santo que nos has dado, Señor. Realmente no tenemos que invitar al Espíritu Santo a este lugar porque Él ya está dentro de nosotros, ya está con nosotros. Y tú has prometido, Señor Jesucristo, nunca abandonarnos, recordándonos siempre la misión, que es ir al mundo y hacer discípulos, enseñándole las cosas que tú nos has mandado. Padre, te damos las gracias por ser un Dios santo, un Dios justo, un Dios amoroso, Señor. Que has puesto a tu Hijo en la cruz, Señor, para ser castigado por todos nuestros pecados. Pero también gracias por la vida que Él vivió, Señor, para que a través de su vida perfecta y justa podamos nosotros ser declarados no solamente inocentes, pero también perfectos y podamos entrar al cielo. Señor, estamos dispuestos, con tal motivación, venimos agradecidos a escuchar tu palabra. Venimos, Señor, con una buena actitud de estar atentos a lo que vas a hablar para nosotros hoy. Te pedimos que la palabra, como tú has dicho en Isaías, que no regresa vacía, sino cumple el propósito para el cual tú has establecido, que también así, Señor, esta palabra que vamos a escuchar hoy lleve fruto, Señor, en nuestras vidas. Por favor, ayúdanos a crecer en el conocimiento de tu palabra, en el temor, Señor, de tu presencia y en una pasión, Señor, por querer hablar de ti y poder querer hablar, Señor, de las cosas, Señor, que reflejan tu carácter, Señor. Gracias por ser el Dios soberano, eterno, amoroso, justo, bondadoso, Señor, y que nos ha brindado, Señor, a todo en Cristo Jesús para que vivamos la vida cristiana, Señor. Gracias por toda la vida espiritual, por todas las herramientas que nos has dado, Padre, la oración, la palabra, la comunidad cristiana que es tu iglesia. Gracias, Señor, por darnos esta mente, Señor, que no quieres que la dejemos vacía, pero que antes bien la renovemos con tu palabra. Gracias, Señor, por estar aquí presente, Señor, y te pedimos que tu palabra, Señor, y la manera como se expone te pueda glorificar, Señor. Amén. Bueno, tenemos para esta mañana el título de Que se haga la voluntad del Señor. A medida que tú sigas el pasaje que vamos a estar viendo, vas a entender de dónde viene, ¿verdad?, esta oración. Que se haga la voluntad del Señor.
Regularmente es fácil decir, ¿verdad?, que se haga la voluntad del Señor. La vamos a encontrar en varios pasajes de las Escrituras. La encontramos, por ejemplo, en la oración del Padre Nuestro, que es muy famosa y que ha sido traducida a muchos idiomas, ¿verdad?, en el mundo. Donde encontramos en la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Una de las frases en la oración del Padre Nuestro es que se haga la voluntad de Dios, así como se está haciendo en el cielo, que también se haga en la tierra, ¿verdad? Entonces es una palabra que hay veces ha tomado como una especie de eslogan, ¿verdad? Que hay veces se hace demasiado famoso, pero hay veces corremos el peligro de malentender qué es lo que significa. Pero quisiera que a través de esta porción de las Escrituras nosotros podamos ser examinados, ¿verdad? Podamos ser reflexivos y que podamos entender qué es lo que significa, ¿verdad? Que se haga la voluntad del Señor. En pocas palabras, siempre se va a hacer la voluntad del Señor porque Dios es soberano. Y Dios no necesita pedirle permiso a nadie, ¿verdad?, para hacer lo que Él quiere hacer. Pero a medida que vamos avanzando, creo que vamos a poder ir, ¿verdad?, aclarando, ¿verdad?, a qué se refiere la palabra de Dios cuando dice que se haga la voluntad del Señor. La primera cosa que te quiero enseñar es cuando la voluntad del Señor parece confusa. Vamos a leer la palabra de Dios en Hechos capítulo 21, del versículo 1 al versículo 5. Y por ahí van a ir apareciendo algunas pantallas que yo voy a ir pidiendo y tú las puedes ver en estas dos televisiones que están frente a ti. Dice la palabra de Dios: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Al día siguiente a Rodas y de ahí a Patara. Y encontrando un barco que partía para Fenicia, subimos a bordo y nos hicimos a la vela. Cuando avistamos Chipre, dejándola a la izquierda, navegamos hacia Sira. No sé si pueden poner el mapa ahí arriba. Hay dos mapas, pongan el primer mapa, por favor, si se puede. Yo voy a seguir leyendo. Y desembarcamos en Tiro, por lo que la nave debía dejar su cargamento allí. Después de hallar a los discípulos, nos quedamos ahí 7 días. Y ellos le decían a Pablo, por el Espíritu, que no fuera a Jerusalén. Y pasados aquellos días partimos y emprendimos nuestro viaje, mientras que todos ellos, con sus mujeres e hijos, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos y orar en la playa, nos despedimos unos de otros. Entonces subimos al barco y ellos regresaron a sus hogares. Te vas a dar cuenta que en estos versículos que vamos a leer vas a encontrar secciones de grupos de personas. Y vas a observar diferentes respuestas de cada uno de estos grupos de personas. En el primer grupo, ¿verdad?, si le podemos llamar así, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que ellos llegan a Tiro. ¿No se pudo pasar el mapa? ¿No está por ahí mi esposa para que les ayude? ¿No se pudo? Bueno, si no se puede, ni modo. Les iba a ayudar mucho si podían ver el mapa porque les ayuda a comprender un poquito todas estas palabras aquí. Fija tu atención a estos versículos y sigue todas estas palabras que yo voy a leer. Separarnos, zarpamos, fuimos, subimos, nos hicimos, avistamos, navegamos, nos quedamos y todavía hay más en esta sección que les acabo de leer. Si tú le pones atención, aquí está hablando Lucas y se está tomando en cuenta con este grupo de hombres que él está viajando. Viene siendo, por lo menos podemos contar a Lucas, a Pablo y a todos aquellos hombres también que encontramos en Hechos capítulo 20, versículo 4. Por ejemplo, Sopater, Aristarco, Segundo, Gallo, Timoteo, Tíquico y Trófimo. Es un buen grupo, ¿verdad?, de por lo menos unos 10 hombres. Y ellos se encuentran, ¿verdad?, viajando, moviéndose a lugares, escuchamos Cos, Rodas, Patara, que parecen no tener mucho sentido para nosotros, pero quiero que te trates de poner un poquito en el lugar de ellos, ¿verdad? Vas a poder observar que hay lugares donde solamente se quedaron un día. Vas a encontrar que hay lugares donde se quedaron 7 días, no porque quisieran, pero porque el barco posiblemente era grande y tomaba tiempo descargarlo, ¿verdad? No había las grúas que tenemos ahora. Era todo tipo como en nuestros países, ¿verdad? No sé si alguna vez llegaron a mirar cómo se descargan les llaman en nuestros países los Torton. Los camiones que tienen un eje enfrente y 2 ejes atrás y los llenan con toneladas de fruta, etc.
Pero no es un trabajo fácil, ¿verdad? Regularmente ponen una rampa y la gente carga en sus lomos, ya sea costales, en la cabeza, como se pueda. Comienzan a bajar y a descargar lentamente. Ahora en nuestros días todo es más fácil porque ahí están los montacargas, ¿verdad? ¿Conocen los montacargas? Aquí les llamamos los forklift. Pero si nos tratamos de meter un poquito al tiempo que ellos están viviendo, ellos tienen que esperar, ellos tienen que tomar barco, ellos tienen que ver cómo le van a hacer para poder llegar a Jerusalén. Ellos van rumbo para Jerusalén. Ellos llevan una ofrenda preparada, lo hemos hablado varias veces. No sé cómo la llevan la ofrenda, si son artículos o son moneda. Y han pasado por todas las iglesias, ¿verdad? Desde Tesalónica, Berea, Filipos, los de Éfeso. También descendió a Corinto. Entonces, imagínate toda la carga que llevan. No solamente eso, pudiésemos pensar también en los temores que ellos pueden estar pasando, ¿verdad? ¿Quién se va a llevar el dinero? ¿Cómo lo vamos a cargar? ¿Cómo lo vamos a transportar? ¿Cómo nos vamos a proteger? Un sinnúmero de cosas están pasando aquí que no se está posiblemente diciendo. Pero lo interesante es que en el versículo 4, si pones atención, es de donde saco mi primera sección, a la que le llamo cuando la voluntad del Señor parece confusa. Quiero leerte Hechos capítulo 20, versículo 23. Si vas a tu Biblia, retrocede una página. Fíjate lo que dijo el apóstol Pablo. Salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. En este capítulo vemos a Pablo muy convencido que él debe de ir a Jerusalén y que el Espíritu Santo le ha estado confirmando en cada ciudad rumbo a Jerusalén que él debe ir, a pesar de que va a sufrir. Y por eso el apóstol dice, aunque me sienta como atado, pero voy comprometido, ¿verdad?, a la obra que el Señor me ha mandado, porque el Señor me ha preparado un camino. Y en el versículo 24 él lo afirma, él dice, pero en ninguna manera estimo mi propia vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio. Ahora, quiero que vayas a Hechos capítulo 21, versículo 4. Aquí es donde parece confusa la voluntad de Dios. Mira, después de hallar a los discípulos, nos quedamos ahí 7 días. Y ellos le decían a Pablo, por el Espíritu, que no fuera a Jerusalén. Aquí como que parece confuso, porque anteriormente parece que le dijo que debería de ir, a pesar de que iba a sufrir. Pero llegando a este capítulo 21 parece que el Espíritu Santo se está contradiciendo. Pero en ninguna manera se está contradiciendo porque cuenta mucho nosotros cómo leemos lo que está delante de nuestros ojos, ¿verdad? Lo que esta sección está diciendo es, muy posiblemente algún profeta en la iglesia, ¿verdad?, de Tiro, comenzó a hablar y a decir lo que le esperaba a Pablo y a confirmar lo que se estaba confirmado en todas partes, en cada ciudad. Y posiblemente después de que ellos escucharon lo que le va a pasar al apóstol Pablo en Jerusalén, entonces le comenzaron a decir, no vayas, ¿verdad? Entonces lo que vemos en el pasaje 4 es que muchas veces por nuestras buenas intenciones, por nuestro cariño, hay veces nuestras emociones, hay veces nos traicionan y a veces la voluntad de Dios parece confusa. Estas personas que están aquí, hermanos, han conocido a Pablo por 7 días. Y después de estos días, ellos se han encariñado con él, porque posiblemente han escuchado la manera como enseña la palabra de Dios. Posiblemente porque miran el compromiso que él tiene de seguir siendo un evangelista para todo el mundo, a pesar del sufrimiento, de las cadenas y de la muerte que le pueda acontecer. Entonces, estas personas, en el aprecio que sienten por él, ¿verdad?, le piden que no vaya a Jerusalén. Como yo creo que en muchas ocasiones nos pasaría a nosotros, ¿verdad?, como cuando nuestros hijos comienzan a crecer, por lo menos los hijos que ya están más grandes, y comienzan a enfrentar la vida solos, como que a veces nosotros queremos hacer todo por ellos. Hay veces queremos protegerlos tanto que a veces no los dejamos hacer nada, ¿verdad? Y hay veces vivimos las consecuencias por querer hacer todo por ellos, en lugar de a veces confiar en Dios y ayudarles a que sean responsables en cuanto a lo que tienen que hacer. Porque yo a veces me siento así como papá, ¿verdad? A veces mis emociones, quiero algo bueno para mis hijos, los aprecio, los amo, pero hay veces nuestras emociones nos pueden llevar, hay veces, a pecar.
Y yo creo que es lo que está sucediendo aquí. No es una mala intención de la iglesia de Tiro, pero los hermanos de alguna manera quieren proteger la vida de Pablo. No sé qué cosas se te vengan a la mente. Bueno, a lo mejor hubiera sido mejor que Pablo no fuera, porque a lo mejor así se hubiera podido regresar a Roma y llevar el evangelio a Roma y llevarlo hasta España, y a lo mejor hubiera llegado mucho más lejos. Pero Dios ya tenía preparado algo para Pablo, ¿verdad? Y lo tenía preparado desde antes de la fundación del mundo, te diría. Pero mira, ve a Hechos capítulo 9, versículo 15 al 16. Dios utilizó a Ananías, le dijo esto a Ananías el Señor. Hechos capítulo 9, del versículo 15 al 16. Pero el Señor me dijo, ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Se ha cumplido un poquito de llevar el evangelio a los gentiles. No se ha cumplido tanto el llevarlo a los reyes, porque tuvo oportunidad de testificar ante uno y no pudo hablar porque esta autoridad, ¿lo recuerdas? No recuerdo si fue en Corinto, pero lo cayó y lo defendió ante los judaizantes. Pero todavía no ha tenido la oportunidad de hablar ante ninguna autoridad, por lo menos explicarle el evangelio. Y de los hijos de Israel ya ha tenido mucha oportunidad de hablarles, ¿verdad? Y siempre la persecución contra él ha comenzado de los que son más religiosos, en este caso los judíos. Tenían tanto celo por la verdad que habían recibido, según ellos, que la habían trastornado, y ellos eran los que mostraban más coraje, más envidia y una actitud más agresiva hacia Pablo, particularmente, ¿verdad?, los judíos. De ahí casi cada persecución que empezó venía más de los judíos que de los gentiles como tal. Entonces, es por eso que en esta primera sección te presenté cuando la voluntad del Señor parece confusa. Y creo que en la vida, hermanos, hay veces también para nosotros parece confusa. Como que, ¿qué es lo que sigue para mi vida? ¿Querrá Dios para mí esto o no? Para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios quiere, vamos a seguir adelante y vamos a ir conectando, ¿verdad?, todos estos puntos. Versículo 5 dice de esta manera: y pasados aquellos días, partimos y emprendimos nuestro viaje. En otras palabras, no se dice que Pablo les dijo nada, ni que hablaron nada, ni discutieron nada. Ellos nomás expresaron que no querían que fuera, porque lo aprecian. Y no sabemos, ¿verdad?, qué hubo de respuesta. Simplemente que pasaron los 7 días, posiblemente el barco está listo para seguir su camino, y ellos, ¿verdad?, partieron y emprendieron su viaje, mientras que todos ellos, o sea, los que estaban en Tiro, juntamente con sus mujeres e hijos, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos y orar en la playa, nos despedimos unos de otros. Entonces subimos al barco y ellos regresaron a sus hogares. Algo, hermanos, que siempre ayuda a poder entender la voluntad del Señor es definitivamente la oración. Vemos que estas familias, ¿verdad?, lo aman lo suficiente, por lo menos, de haberlo conocido 7 días, que juntamente los padres de familia con sus esposas y los hijos lo acompañan hasta la playa donde ellos van a partir. Y ellos hacen algo que era muy común entre los cristianos de aquel tiempo, una costumbre. La costumbre de toda la gente era solo llevarlos hasta el muelle y desde ahí despedirse. Pero la costumbre cristiana, aparte de llegar hasta ahí al muelle, aparte se hincaban y oraban. Tú lo puedes mirar aquí y también lo puedes mirar en Hechos capítulo 20, versículo 36. Cuando Pablo se despide de los ancianos, dice que cuando terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Era una costumbre muy común entre ellos. Entonces, definitivamente la oración a nosotros nos ayuda a poder entender la voluntad de Dios, para que nosotros cada día más nos metamos más en su voluntad, ¿verdad?, y no en la propia de nosotros. Te quiero llevar a Mateo capítulo 6, si me acompañas por favor, Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante, Jesús enseña a sus discípulos a cómo deben de orar. No les enseña a cómo deben de repetir, ¿verdad? Les enseña el modo en que deben de orar. ¿Cuál es la diferencia entre repetir y modo? Son diferentes. Repetir es decir exactamente lo que está ahí,
Y el modo es entender los principios que están escondidos ahí. ¿Sí? Entonces, regularmente, tradicionalmente, nosotros sabemos esta oración por tradición, ¿verdad? Católica romana. A veces no la sabemos de memoria, otros, como no nos interesaba nada de religión, pues ni eso nos aprendimos. Pero yo sé que algunos de ustedes sí se la aprendieron y eran muy buenos para repetir. Pero ahí encuentra la oración del Padre Nuestro, y lo interesante de la oración del Padre Nuestro es no necesariamente orar a Dios para que te bendiga y te vaya bien. La oración del Padre Nuestro es para que tú te metas en la voluntad de Dios y no Dios en tu voluntad tuya. Nota estas palabras. Vosotros pues, versículo 9, orad de esta manera. Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. La primera cosa que observas es que en tu oración Dios debería ser glorificado y exaltado. Pero para que nosotros podamos exaltar y glorificar a Dios, necesitamos conocer los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué dice la Escritura y cómo describe la Escritura a Dios? Los domingos por la mañana, a las 9 de la mañana, estamos en la clase número 3 y estamos conociendo los atributos de Dios. Para poder exaltar a Dios, hermano, hay que conocer los atributos de Dios. Entre mejor conoces sus atributos y los más profundos y los más difíciles de entender, entonces lo puedes glorificar más y puedes exaltar más a Dios. Mira lo que sigue. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Inmediatamente después de exaltar a Dios, la Escritura te lleva a que tú puedas entender que Dios tiene una voluntad y que la voluntad de Dios en el cielo siempre se lleva a cabo, siempre pasa. Pero los que nos tenemos que meter en su voluntad somos nosotros, los seres humanos que estamos acá en la tierra y que a veces vamos totalmente en contra de su voluntad. Hay una imagen ahí, si le pueden dar más adelante, por favor. Regrésate, no te fuiste demasiado, vea un poquito más, ahí. Hermanos, cuando hablamos de la voluntad de Dios, hay varios términos que nos ayudan a entender lo que es la voluntad de Dios. Ahí lo vas a poder mirar, ¿verdad? Vas a escuchar la secreta o soberana de Dios, la encuentras en Isaías. O sea, la secreta o soberana es que Dios siempre va a hacer su voluntad y no necesita pedirle permiso a nadie. El conflicto comienza cuando la queremos acomodar con nuestra responsabilidad humana. Si Dios siempre hace su voluntad, ¿por qué los seres humanos somos a veces tan rebeldes? Y pecamos y vamos en contra de su palabra. Toma un tiempo para poderlo entender y a medida que vamos pasando por cada una de estas, vas a ir entendiendo, ¿verdad? También podemos hablar de la voluntad de Dios, la revelada, que es la que está en la palabra de Dios. El Dios siempre va a hacer su voluntad, ¿verdad? Por ejemplo, si no hubiese sido por la voluntad soberana de Dios, nunca hubiésemos tenido la Biblia. La Biblia no vino por voluntad humana porque el hombre es pecador. Y el hombre jamás pudiese haber sacado ideas tan perfectas en cuanto a moral, cuando hablamos de la Biblia, si no hubiera sido realmente Dios el que le inspiró y el que usó a hombres para que pudiese quedar escrito exactamente lo que él quería. Entonces Dios ha cumplido su voluntad soberana y ha cumplido su plan. Lo vemos también con nuestro Señor Jesucristo. Aunque nos golpee un poquito la mente, pero dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Dios no lo preparó de repente como si llevara prisa, como que, ay, ¿qué voy a hacer? Entró el pecado, como si estuviera preocupado. Para nada. La Biblia dice que aún desde antes de la fundación del mundo Él lo preparó. Y se cumplió que Él viniera y muriera exactamente de acuerdo al plan y al propósito de Dios. A nadie de nosotros, hermanos, se nos hubiera ocurrido eso. Pero Dios en su plan también permitió que entrara el pecado. No es que Satanás le ganó en fuerza y se le metió, ¿verdad? No es que le ganó la carrerita y llegó primero y entonces le tiene que dar chance al diablo para que dejara que entrara el pecado. No, fue el plan de Dios que el pecado entrara a través de Satanás, que la primera pareja, Adán y Eva, pecaran y que el pecado existiera. Entonces, aunque Dios no es responsable del pecado, ahí viene el conflicto un poquito, ¿verdad? La gente dice, si Dios es soberano en todo y Él dejó que entrara el pecado, entonces Él es un pecador. La Biblia dice que Él es soberano y que Él está en control aún de lo que pasó cuando entró el mal, pero sin pecado.
Y cuando hablamos de la revelada, hablamos de la Escritura, hablamos de la palabra de Dios, ¿verdad? La voluntad de Dios práctica para nosotros la podemos conocer a través de lo que está en la Biblia, ¿verdad? Vamos a la Biblia y conocemos la Escritura, y entre más aprendemos de ella, más nos podemos meter en la voluntad de Dios a medida que aprendemos más la Biblia. Tenemos también la permisiva. Otro le llama la permisiva a aquella que tiene que ver, ¿verdad?, con todo lo que Dios permite. Hablando del mal, aunque Dios no sea responsable del mal, Él permite dentro de su soberanía, ¿verdad?, que aún el pecado existiese. Muchas personas se preguntan, y siempre viene a sus mentes, si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal si Dios es bueno? No, no es cierto que Dios es bueno, porque mira, la gente sufre, no tiene para comer. La gente es violada sexualmente, Dios no es bueno. Y comienza a sacar muchos argumentos para decir que Dios no existe, ¿verdad? Pero déjame decirte una cosa, si Dios no hubiese permitido que el mal existiese y entrase a este mundo, tampoco Dios hubiese podido ser glorificado como Él quería que fuese glorificado, porque no hubiésemos experimentado la gloriosa muerte y crucifixión del Hijo de Dios. Hay algunos atributos que tuvimos que conocer de Dios porque Dios en su plan permitió que el mal entrase. Y entonces cuando entró el mal, también nosotros podemos ahora conocer la bondad y la misericordia inmerecida que nadie de nosotros debería de recibir. Pero que aun siendo pecadores, Dios en su amor cargó nuestros pecados en nuestro Señor Jesucristo. Y a través de la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo podemos conocer más grandemente la gloria de Dios y las perfecciones de Dios. Otra es también la directiva. La directiva son muchas de las cosas que nosotros hacemos, como por ejemplo, leemos las Escrituras, oramos, ¿verdad? Hay veces las personas nos dan consejos y los escuchamos. Y así también de alguna manera podemos conocer la voluntad de Dios para que nosotros nos metamos más a la voluntad de Dios. Quería mencionarte esas 4, no me voy a meter más a eso, nada más para que te des cuenta que cuando hablamos de la voluntad del Señor tenemos que hablar de estas características un poquito, porque si no después la gente mezcla todo, ¿verdad? Y hace como no se diferencia entre el caldo y las albóndigas, como decimos. Y cada cosa que, aunque es un caldo completo que tiene verduras, que tiene agua, que tiene sabor, que tiene la carne, y si tú lo sabes cocinar de la manera apropiada, cada cosa debe de quedar en su lugar, para que cuando te comas el caldo, ¿verdad?, pues puedas, no sé, tal vez disfrutarlo de una mejor manera o percibirlo de una mejor manera. Entonces, vamos a la segunda parada. En la segunda parada la podemos ver, regresa a Hechos capítulo 21, y vamos a seguir del versículo 7. La segunda parada es muy corta. Si puedes ir a la página donde aparece, por favor, Tolemaida. En el primer lugar ellos se detuvieron, ¿verdad? 7 días. Ellos, ¿qué fue lo primero que hicieron? Buscaron a los creyentes. En este segundo lugar, versículo 7 dice de esta manera: terminando el viaje desde Tiro llegamos a Tolemaida, y después de saludar a los hermanos nos quedamos con ellos un día. En Tolemaida, hermanos, solo fue un día, fue todo. No se nos dice absolutamente nada más que Pablo saludó a los hermanos. ¿Le puedes dar, mijo, más abajo, please? Más. Yo te digo donde pares. Dale más. Ahí. Sube. Ahí está bien. Fíjate, en Tolemaida solamente un día, pero no se nos dice nada, ¿verdad? En la parada de arriba 7 días. Y los hermanos, por el Espíritu, parece que el Espíritu se estaba contradiciendo, pero no se estaba contradiciendo. Simplemente que ellos supieron lo que él esperaba y dijeron: no vayas. Te amamos, te queremos, te apreciamos, aunque solo te hemos conocido poco tiempo. Ahora aquí, lo único que escuchamos es que Pablo y los hermanos, el grupo que va con él, ¿verdad?, fueron, buscaron y saludaron a los hermanos. Trata de ponerte un poquito en el lugar de Pablo y sus acompañantes. Pablo ya ha escuchado que le esperan cadenas y que le espera, ¿verdad?, sufrimiento. Pero a pesar de todo eso, todavía se toma el tiempo para pararse en un lugar donde posiblemente puede haber dicho: vamos a descansar, vamos a dormir,
pero se toman el tiempo de ir a saludar a donde había una iglesia en ese lugar. Pablo, hermanos, era una persona que siempre aprovechaba el tiempo. Esa es la segunda cosa que te quiero enseñar esta mañana. Pablo y sus acompañantes, por lo menos los acompañantes más cercanos, aprendieron a ser como Pablo, aprovechando bien el tiempo. 7 días para viajar a un lugar o para quedarse en un lugar porque era lo que el barco duraba, no porque ellos quisieran. Ellos como que llevaban prisa, pero de acuerdo a sus posibilidades, siempre aprovechaban el tiempo. Si yo te tuviera que hablar, hermano, de una voluntad prescriptiva de Dios, que enseña la palabra de Dios porque Dios lo ha revelado, es que tú seas una persona que aprovechas bien el tiempo. Si tú me preguntaras, hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida hoy? Yo te diría, aprovecha bien el tiempo. O te preguntaría, ¿estás aprovechando el tiempo? Mira, Pablo aprovechaba el tiempo. Por lo menos pasó a saludar a sus hermanos y posiblemente hubo conversación, pero Lucas no parece decirnos que hubiese sido algo que nosotros necesitásemos saber. Esto lo puedes ver en las Escrituras. Acompáñame a Efesios capítulo 5, del versículo 15 al 17, por favor. Efesios capítulo 5, del 15 al 17. Por tanto, tened cuidado cómo andas, no como insensatos, sino como sabios. De aquí vienen estas palabras del apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios, o a la iglesia que estaba en la región de Éfeso, que posiblemente eran más de una, que eran una sola iglesia dividida en grupos. ¿De dónde eran los ancianos la semana pasada que les predicó una conferencia? De Éfeso. ¿Lo recuerdan? Eran de Éfeso. Entonces, cada que tú escuchas a Pablo dando recomendaciones en cada una de las cartas de las iglesias que visitó, tú vas a poder escuchar el corazón de Pablo y lo que ha aprendido de este viaje. Y él dice, ¿verdad?, que debemos de ser personas que aprovechamos bien el tiempo porque los días son malos. Hubo días donde no pudo seguir viajando, se tuvo que detener. Hubo días donde él quería hacer algo y el Espíritu Santo le impidió por las circunstancias. Él no pudo seguir viajando. ¿Se recuerdan cuando él, estando, verdad, en Troas, quiere seguir evangelizando esa área del norte? Y dice la Escritura que el Espíritu Santo se los impidió. Y luego le da un sueño donde un hombre de Macedonia le dice, ven, ayúdanos. Y es que Pablo se emprende, verdad, un viaje creyendo que Dios le ha dicho que tiene que ir a predicar el evangelio allá, y llega a la región, verdad, de Filipos, donde por primera vez, verdad, Lidia escucha el evangelio y se convierte, luego el carcelero. Y de ahí se funda la iglesia a los filipenses, verdad. Y luego de ahí viene la iglesia a los tesalonicenses. Y luego de ahí la iglesia de los bereanos. Y luego de ahí va al sur hacia Grecia y se funda la iglesia a los corintios. A medida que nosotros vamos cerrando el libro de los Hechos, vamos a ir entendiendo, hermanos, que Pablo era un personaje que aprovechaba bien el tiempo. ¿Qué nos hace pensar que nosotros debía ser diferente para nosotros? Oh, es que era Pablo, oh, es que era Jesús. Sí, pero él dijo a los corintios, ¿verdad?, que él les había dejado ejemplo para que lo imitaran a él como él imitaba a Cristo. ¿Lo recuerdan? Y le habló a una iglesia que regularmente, ¿verdad?, era más conocido por su indisciplina. ¿Lo recuerdan? A los corintios constantemente discutiendo con ellos porque ya no lo aceptaban. Entonces, Pablo era una persona que aprovechaba el tiempo. Voy a seguir leyendo. Nota las combinaciones que hace, mira. Versículo 17, ya nos dijo que aprovechemos bien el tiempo. Versículo 17 dice, así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. La voluntad prescriptiva de Dios es que conozcas más la Biblia, porque entre más conozcas más la Biblia, más vas a querer aprovechar el tiempo. Más vas a querer practicar lo que está dentro de la Biblia. Y me llamó la atención cómo juntó él el aprovechar el tiempo con no ser necio y con conocer la voluntad de Dios. ¿Notas eso? Entonces, una persona que quiere conocer a Dios, hermanos, tiene que ser una persona que aprovecha bien su tiempo. Yo iba viajando a visitar a mi mamá a San José. Ella nos invitó a comer unos tacos muy ricos allá en la supertaquería que está en San José, sobre la McLaughlin. Algunos van a conocer, algunos otros no.
Se la recomiendo, están muy sabrosos los tacos ahí. Pero mientras íbamos en el viaje, nos acordamos que teníamos la clase, ¿verdad?, del domingo. Y entonces le decía a mi esposo, ¿ya te los aprendiste todos? Y me decía, ya me los aprendí. Y dije, no puede ser, yo me los he aprendido. Pero me di cuenta que en esos 45 minutos podíamos aprovechar el tiempo. Ok, le dije, yo te voy a hacer preguntas, tú me contestas, luego tú me haces preguntas y yo te contesto. En esos 45 minutos de ida y luego otros 45 minutos de venida, hermanos, es hora y media. Aprovechamos hora y media donde se puede decir que yo podía seguir manejando y seguir hablando. Si usted no lo puede hacer, hermano, mejor no lo haga, ¿verdad? Porque al rato en la iglesia me dijeron que manejara y estudiara la Biblia mientras manejo. Y al rato chocas y me quieres echar la culpa a mí. Pero me di cuenta que de estar repitiendo, de estar preguntando, de que ella me preguntara a mí, de que yo le preguntara a ella, hasta mi hijo más chico que estaba hasta atrás le pregunté la pregunta y hasta él pudo contestar. Porque me escuchaba a mí, le escuchaba a ella, nos escuchábamos el uno al otro. Y los que estaban dentro del carro tuvieron la oportunidad también de aprender. Entonces, hermanos, cada uno tiene que ver cómo en su vida diaria, en su vida cotidiana, aprovecha bien el tiempo. Porque si no, nada más nos convertimos en personas que agarramos excusas y, oh, no, es que no me alcanzó el tiempo, ¿verdad? Y fácilmente nos queremos excusar. Cuando la Biblia dice que nosotros debemos aprovechar bien el tiempo. ¿Y por qué lo debemos de hacer? Porque nuestro Señor murió por nosotros en la cruz. No está esperando Él a aplaudirnos, ¿verdad?, por cada cosa que hagamos. Como que si nos vamos a ganar el favor de Dios por cada cosa que hacemos. No. En gratitud por lo que Él ya hizo en la cruz y por habernos dado ya todo lo que necesitamos para la vida espiritual, en gratitud, hermanos, respondamos. En amor, en paciencia, en dedicación. La primera cosa que te enseñé es, ¿verdad?, que a veces la voluntad de Dios es confusa, pero si nosotros aprovechamos bien el tiempo, la voluntad de Dios se va aclarando. Esa fue la segunda cosa que te enseñé en el versículo 7. Vamos a seguir leyendo en Hechos capítulo 21. La tercera cosa que te quiero enseñar es que nosotros debemos de tener cuidado con nuestras emociones porque no siempre confirman la voluntad de Dios. Si le puedes dar a la siguiente, por favor. Nuestras emociones no siempre confirman la voluntad de Dios, hermano. Nosotros tenemos que alinear nuestras emociones con la voluntad de Dios. Te puse unas piedras medias raras ahí, ¿verdad? Que están perfectamente balanceadas y que por eso como que parece que no se caen. No sé si es real o es falsa, pero bueno, vamos a pretender que es real y que realmente se puede balancear ese tipo de mecanismo, ¿verdad? Pero la idea es, hermanos, que nosotros somos los que debemos de alinearnos a la voluntad prescriptiva de Dios que está en la palabra de Dios. Nosotros no podemos hacer nada con la voluntad soberana de Dios. Nosotros solo tenemos que preocuparnos de obedecer lo que tenemos claro de Dios. Pablo tenía muy claro que él tenía que ir a Jerusalén y por más que lo tratan de detener, no lo pueden detener. Están preocupados por él y tienen buenas intenciones, pero la voluntad de Dios está por encima de la preocupación y del amor humano. Versículo 8. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Ahora, ve la diferencia entre este lugar y los demás, ¿verdad? En el primer lugar fue algo como intermedio. En el lugar de medio fue algo muy simple, solo saludaron. Pero ahora, del versículo 8 en adelante, la tercera parada, en este último viaje antes de llegar a Jerusalén, nos da muchos detalles y hay que ponerle atención porque el apóstol Pablo, juntamente con Lucas, que lo acompañó Lucas está escuchando y está viendo todas estas cosas. Aquí posiblemente le preguntó a Felipe algunos detalles que él no conocía y de él aquí agarró para escribir el libro de los Hechos. Se nos dan detalles que primero fue en la casa de Felipe. Y Felipe era conocido como el evangelista. ¿Por qué, hermanos? Porque evangelizaba, ¿verdad? Él se sabía el evangelio. ¿Y qué hacía? Lo compartía. En Hechos capítulo 8 sabemos, ¿verdad?, que él llegó a Samaria y predicó a Cristo. Y muchos se convirtieron. Por Hechos también sabemos que le predicó al eunuco. Siempre un poco difícil de pronunciar. Sabemos que el Espíritu lo tomó y lo llevó a Azoto, que es por la costa. Si les pueden mostrar el mapa otra vez, por favor, mijo, go back to the map, donde está Cesarea.
y van a ver un poquito a la otra de abajo, esa. Ahí pueden ver Cesarea, Azoto estaría un poquito abajo de Cesarea. Felipe evangelizó toda esa costa, pegado al mar, más o menos de Jerusalén hacia arriba. Y entonces Felipe, es este Felipe, ¿verdad?, que aparece en Hechos capítulo 8, vuelve a aparecer aquí 20 años después. Llega Pablo, llega este grupo. La misión de las 3 misiones de llevar el evangelio al mundo se están terminando, ¿verdad? Aquí Pablo ya no va a tener vuelta atrás, aquí lo van a prender y lo van a echar a la cárcel los romanos, por lo que hacen los judíos en Jerusalén con él. De alguna manera se puede decir que está terminando por lo menos su libertad física de Pablo. Pero mira los detalles que se nos dan de Felipe. Este era evangelista y luego este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Muy posiblemente, no casi siempre, hermanos, es garantía. Aunque Felipe hizo buen trabajo, se mira que hizo buen trabajo. Por lo menos te puedo decir que les enseñó bien el evangelio a sus hijos. Porque mira 4 profetas, mujeres. Curiosamente, ninguna de esas 4 mujeres le profetizan a Pablo cuando se supone que podían haber profetizado, no lo hacen. Versículo 10, fíjate lo que pasa. Y deteniéndonos ahí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Ágabo. Ágabo fue el que sí le profetizó y le dijo lo que le esperaba, que no era nada nuevo. Volvió a confirmar lo que Pablo ya había escuchado. Pero ahora lo hace más dramático. Observa esto. Versículo 11. Quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo... ¿Ve la diferencia entre lo que dice Ágabo, que dice, así dijo el Espíritu Santo, con lo que decía arriba, ¿verdad? En Hechos, voy a ir a Hechos capítulo 21 rápidamente. En Hechos capítulo 21, versículo 4, dice, por el Espíritu le dijeron que no fuera a Jerusalén. Aquí es confuso. Pero ya en Hechos capítulo 21 y versículo 11 es muy claro el Espíritu. Tú recuerdas a los profetas, ¿verdad? Como Isaías. Tú recuerdas a profetas, ¿verdad? También como Zacarías, como Ezequiel, perdón. Y algunos otros, muy específicamente ellos decían, así dice el Señor. ¿Lo recuerdas en el Antiguo Testamento? Y con esta autoridad Ágabo es que habla y dice, pero en lugar de decir el Señor, ahora dice, así dice el Espíritu Santo. Porque sabemos que el libro de los Hechos es un libro acerca de las obras del Espíritu Santo. Porque nuestro Señor Jesucristo ya ha resucitado y está a la diestra del Padre y ha mandado a su Espíritu. Y a todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo por su muerte y resurrección para su favor, tienen ahora el Espíritu Santo. Por eso hay veces de repente yo no estoy muy de acuerdo con el canto que cantábamos, ¿verdad? El canto que estaba, donde dice bienvenido Espíritu Santo. No hay que decirle bienvenido porque Él ya está aquí. Ya está dentro de mí. ¿Para qué le tengo que decir bienvenido si ya está dentro de mí? ¿Sí o no? Lo estoy haciendo pensar. Porque en ocasiones hay muchos cantos que dicen cosas bonitas, pero hay veces no son muy bíblicas, ¿verdad? Pero es importante que nosotros digamos, bueno, si Él está ya dentro de mí, ¿por qué a veces decimos bienvenido? Porque a veces a nosotros, ¿verdad? Pues hacemos juego de palabras porque suena bien y a veces los músicos es lo que hacen mucho juego de palabras. Nosotros a nuestra capacidad lo hacemos, ¿verdad? Porque ustedes saben que a veces componer un canto no es sencillo. Hay que saberse la palabra, hay que saber hacer música. Y nosotros, de acuerdo a la capacidad que tenemos, es lo que podemos ofrecer. Pero el Espíritu Santo, hermanos, está dentro de nosotros. Él no se va a salir jamás de un creyente. Porque es el sello, según Efesios, es el sello que un creyente tiene hasta que adquiera el resto de lo que Dios ha prometido para darle en su salvación y en la vida eterna. Pero Ágabo dice, así dice el Espíritu Santo. ¿Qué dijo? Así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto. ¿Verdad? Muy específicamente, muy detalladamente. Agarró un cinto, no sé si era de cuero o de qué material era, para que pudiera hacer un amarre. Y lo entregaron, y luego dice estas cosas. Así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Dos cosas muy específicas, ¿verdad? Los judíos lo van a amarrar y se lo van a entregar a los gentiles, en este caso a los romanos. Fíjate lo que pasó con el grupo de personas que está ahí. Verso 12. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían ahí, le rogábamos que no subiera. En esta ocasión, la voluntad de Dios para Pablo fue muy clara. ¿Por qué? Porque Ágabo está diciendo, así dice el Espíritu Santo, así van a atar.
Hermanos, si Dios está diciendo algo es porque se va a cumplir, se va a llevar a cabo. ¿No tendría caso que Agabo diera detalles específicos si Pablo iba a decir, ya me arrepentí, me voy a echar para atrás? No se hubiera cumplido lo que profetizó Agabo. Entonces sabemos que la voluntad de Dios y la voluntad del Espíritu Santo es que Pablo vaya a Jerusalén. Él lleva la ofrenda. Hay mucha gente pobre en Jerusalén. Sabemos que Agabo ya profetizó en una ocasión, ¿lo recuerdan? Ya ha profetizado en el capítulo 11, profetizó una vez que iba a venir una grande hambre. Entonces este Agabo es profeta de esos que se necesitaban en este tiempo, ¿verdad? Ahora ya no lo necesitamos, ya les he explicado muchas veces por qué. Un verdadero profeta ahora en nuestros días es alguien que conoce bien la palabra y la interpreta bien. Ese sería un verdadero profeta. En los tiempos de ellos vemos el caso de estas 4 hijas doncellas y de Agabo, pero lo vemos en orden. Reunidos en la casa, posiblemente era la iglesia donde se reunían en la casa, ¿verdad?, de Felipe, y vemos que las mujeres no están tomando la responsabilidad que los hombres deberían de tomar. Aunque ellas eran profetisas, no le dieron ninguna palabra a Pablo. Llega Agabo de Jerusalén y da una palabra. Y por eso cuando tú vas a cartas como Timoteo, como a los Corintios, Pablo dice cosas como estas, que no permite que la mujer ejerza autoridad sobre el hombre. Y lo dice en 2 pasajes muy bien explicados, donde la gente a veces dice, no, pero se escucha muy machista eso. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Pablo utiliza Génesis, ¿verdad?, para explicar el orden. El hombre fue creado primero y la mujer después. Y por eso le aconseja a las mujeres que ellas guarden silencio cuando se trata acerca de ejercer autoridad sobre los hombres. Y por eso vemos este tipo de orden aquí en el libro de los Hechos. Posiblemente ellas profetizaban en algún otro lugar o posiblemente a la gente que estaba fuera de la iglesia, pero ves que hay un orden en la iglesia. Versículo 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué haces llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Hermanos, Pablo tenía emociones, ¿verdad? Él les dice que ya dejen de llorar porque lo están quebrantando a él. Posiblemente él también comienza a querer llorar. Los hermanos le están diciendo, imagínatelos, por favor, no vayas. Agabo les acaba de hacer una obra de teatro ahí. Imagínate cómo fueron movidas sus emociones. No solamente les dijo lo que el Señor decía, lo actuó, ¿verdad? Lo actuó enfrente de ellos. Me imagino se sentó, a lo mejor se amarró las manos, se amarró los pies y dijo, así dice el Señor, como esto es lo que te espera. ¿Y qué pasó con los que estaban ahí? También Lucas, porque dice en el versículo 12, allí, juntamente con los que estaban ahí, allí le rogábamos. También Lucas, también el que Dios utilizó para escribir esto, le estaba diciendo, no vayas, porque te queremos mucho, te apreciamos y no queremos posiblemente que mueras, aunque la profecía no decía que él iba a morir, ¿verdad que no? ¿Qué decía? Que lo iban a amarrar y que lo iban a entregar a los gentiles, y eso era todo. Y entonces Pablo siempre preparado. La última cosa que te quiero enseñar, la 4ª cosa es que recordar la misión, si te puedes decir, mi hijo, al último título que tengo, ahí. Recordando la misión de Dios nos ayuda a entender la voluntad de Dios. Hay veces la voluntad de Dios no es fácil, pero Dios ya tenía una voluntad para Pablo, que él fuera a Jerusalén, y en Jerusalén ya le esperaban todos estos sufrimientos. Y eso es lo que vemos en las Escrituras. Entre más tú te comienzas a esforzar por ser fiel llevando el Evangelio, te aseguro que más vas a sufrir. Y los que menos llevan el Evangelio, te aseguro que menos van a sufrir. Eso es claro. Entre más tú prediques el Evangelio con la gente que está alrededor de ti, entre más te opongas a las mentiras, a la falsedad de este mundo, y tengas a veces que confrontar amorosamente a personas en tu trabajo y en cualquier lugar donde tú te desenvuelvas, donde tú trates de portarte de una manera justa, santa, porque quieres obedecer a Dios, vas a encontrar oposición. Entre más fiel seas a Dios, más y mayor oportunidad tendrás de sufrir. Y lo podemos ver en el apóstol Pablo, ¿verdad? Muchas familias lo acompañan a la playa, oran por él, llevan a su familia. Pero no estoy mirando muchos que digan, yo quiero ir contigo, llévame contigo a Jerusalén, vamos a hacer más. ¿Verdad que no?
Le están diciendo, por favor, no vayas, lo quieren para ellos, quédate, te queremos a ti, Pablo, para la iglesia. Pero se están olvidando del propósito de Dios y de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que Pablo regrese a Jerusalén, que sea encadenado y que siga trayendo toda la bendición que trajo, porque escribió muchas cartas desde la cárcel. Fue liberado en una ocasión, ¿verdad? Y siguió adelante con su ministerio. Pero siempre ser fiel, hermano, va a implicar sufrir. Levantarte temprano en la mañana para llegar a tu clase, levantarte temprano para venir a servir, prepararte, hacer diligencia para prepararte para algo, implica una especie de sufrimiento, ¿o no? Sí, implica sufrimiento. Hay veces tú trabajas a lo mejor muy hasta noche el sábado y vienes cansado y luego dices, quiero descansar hoy. Pero te imaginas que todos dijéramos, estoy un poco cansado, voy a descansar hoy. Y que todos nos tomáramos un descanso, ¿verdad? No había nadie aquí. Pablo es un hombre que nos puede hablar de estas cosas porque vivió intensamente, ¿verdad? El seguir a Dios, aunque a veces no fuera sencillo. Leemos estos últimos versículos. Vuelvo a leer desde el versículo 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué haces llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir. La profecía dice que voy a ser atado y entregado, pero estoy dispuesto a más que eso. Se necesita más que eso para intimidarme, porque el Señor me encomendó el Evangelio. Entonces, se necesita más que eso para intimidarme. Mira el Señor cómo mueve este corazón. Ahora, ¿qué necesitas tú para que el Señor te mueva a hacer lo que tienes que hacer? A que seas fiel. ¿Qué necesitarás? Lo único que necesitaba Pablo era escuchar las palabras de Jesús que le dijo, yo hace mucho tiempo a través de Ananías te dije que te había llamado para enseñarte cuánto te era necesario padecer por causa de llevar mi nombre ante reyes, gentiles y judíos. Y me imagino que cada que él recordaba esas palabras decía, él quiere que vaya a Jerusalén. Pero te van a matar. Te van a amarrar. Estoy dispuesto a más que amarrar. Estoy dispuesto aún a morir. Versículo 14. Como no se dejaba persuadir, tanto Lucas como todos los que están ahí y los que vienen acompañándolo también, dice, nos callamos diciéndose ellos a sí mismos, que se haga la voluntad del Señor. De ahí es donde saqué mi título para esta mañana. Después de argumentar, de discutir en contra de la voluntad de Dios, es que se callan. Bueno, que se haga la voluntad, ya que, ¿verdad? No lo pudieron convencer. Pero entonces, cuando hablamos de que se haga la voluntad de Dios, ¿verdad? Hablamos de todas estas cosas. A veces no es fácil. Requiere que aprovechemos el tiempo. Requiere que cuidemos de nuestras emociones para que a veces nuestras emociones no vayan, que no estemos enfocados solo en guardar las cosas para nosotros, pero que hay veces Dios necesita que preparemos personas y que las mandemos, aunque sean muy amados, para que el beneficio del reino se siga extendiendo. Y la última cosa, ¿verdad? Que creo que lo aprendemos de Pablo, recordando la misión de Dios nos ayuda a entender la voluntad de Dios. Por favor, si me acompañas, Juan 16, versículo 1 al 4. Estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. ¿Qué cosas le dijo Jesús a sus apóstoles cuando Él estaba a punto de irse y mandarles el Espíritu Santo y los encomendó para que llevaran el Evangelio a Jerusalén, a Judea y al resto del mundo? Él les dijo estas palabras, os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. ¿Verdad que sí se los dijo con anticipación? ¿Verdad? A todos sus apóstoles se los dijo con anticipación. No solo se lo dijo a Pablo, ¿verdad? Cuando se le apareció a Pablo y dijo que iba a sufrir. También se lo dijo con anticipación a sus apóstoles antes de que comenzaran a predicar el Evangelio después del día de Pentecostés. Se los dijo con tiempo, mira. Lo voy a volver a repetir. El Señor les dijo, os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Se los advirtió hasta con detalle. Dice, y harán estas cosas porque no han conocido al Padre ni a mí. Esa es la razón por la cual la gente se molesta cuando tú predicas el Evangelio verdadero y reaccionan y se ofenden. Porque no conocen a Dios, no conocen al Padre, ni conocen al que el Padre ha enviado, ni conocen por qué lo ha enviado.
Pero yo os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os había hablado de ellas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo aquí en Hechos 21? Bueno, te aseguro que él está recordando las palabras del Señor que le dijo. Cuánto le era necesario padecer por causa de ser fiel para llevar el mensaje del Evangelio. Y por eso les dice a los hermanos, ¿verdad? Ya, dejen de llorar por mí, por favor, porque me van a quebrantar también. Terminemos de leer el capítulo 21. Dice de esta manera, no el capítulo 21, pero por lo menos hasta el versículo 17. Verso 15. Después de estos días nos preparamos y comenzamos a subir hacia Jerusalén. Y nos acompañaron también algunos de los discípulos de Cesarea. Aquí hubo un grupito que lo acompañaron por lo menos hasta Cesarea, ¿verdad? Pero que de Cesarea lo acompañaron por lo menos a otro lugar. Quienes nos condujeron a Nasón o Masón, porque es medio difícil de leer, ¿verdad? Masón o Nasón de Chipre, un antiguo discípulo con quien deberíamos hospedarnos. Mira la casualidad. Su última parada antes de Jerusalén, antes de que lo aprendan, se hospeda en la casa de una persona madura. Un cristiano maduro. Era de Chipre, posiblemente le predicaron el Evangelio en el primer viaje misionero. ¿A dónde llegaron en el primer viaje misionero? Pablo y Bernabé, ¿a dónde fueron? A Chipre, a la isla de Chipre, ¿lo recuerdan? No sé si te vas al mapa, mijo, a lo mejor ahí sale un pedacito de la isla de Chipre. En la otra. Ahí está un poquito la isla. Entonces, voy a seguir leyendo. Dice un antiguo discípulo con quien deberíamos hospedarnos. No se dice nada. Ya parece que a lo mejor nadie va a discutir, ya nadie le va a llorar a Pablo, ya por favor no vayas. Ya nada más ahora se nos da el detalle de Nasón. Nasón viene de Manasés. Y Manasés significa recordar. Qué casualidad, ¿verdad? Dios le está diciendo a Pablo de alguna manera y al grupo, lo único que tienen que hacer es recordar lo que les encomendé desde el principio. Que lleven el Evangelio a todo el mundo y que por causa de llevar el Evangelio a todo el mundo y hacer discípulos, van a sufrir. Pero verdad, no tengan temor porque yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, en esta última etapa, ¿qué es lo que hace este grupo juntamente con Pablo? Posiblemente recuerdan las palabras del Señor y guardan silencio y meditan. Y posiblemente dejaron que Pablo descansara, meditara y recordara, ¿verdad?, las palabras del Señor. Una persona madura en el Evangelio, hermano, es una persona que regularmente trae la palabra a su mente en los momentos de dificultad. Comienza a recordar las palabras del Señor y la palabra, ¿qué es lo que hace? Ordena tus emociones. Para que tus emociones sigan la palabra y no la palabra quieras hacer que siga tus emociones. Y ya nomás le pongas un texto bíblico a lo que ya decidiste hacer, ¿verdad? Entonces, el último texto dice, cuando llegamos a Jerusalén, aquí ya es la llegada, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. Y tú te preguntas, ¿por qué, verdad? Bueno, yo creo que no es que no tuvieran miedo de lo que le iba a pasar, pero a lo mejor no hubo ninguna profecía ahí, a lo mejor nadie dijo nada de eso y se gozaron con tenerlo. Cuando nosotros recordamos la palabra, hermanos, regularmente vamos a poder tener también gozo. El gozo del Señor va a estar con nosotros. ¿Por qué? Porque recordamos las palabras de Jesús, que regularmente las situaciones que estamos viviendo, si meditamos en la palabra, el Señor ya nos ha dicho algo que ya deberíamos de saber, de aprender y estarlo recordando constantemente. Para que seamos, ¿verdad?, como Manasés, como alguien maduro. Ahora sí te invito a que te pongas de pie. Espero que la palabra de Dios te haya llenado, te haya convencido. Que no sea yo, pero que sea la palabra de Dios sola, sacando lo que está ahí, lo que te convenza de qué es lo que tienes que hacer esta semana con tu compromiso, con tu vida cristiana, con tu devoción a Dios, ¿verdad? Y con tus sacrificios que a veces debes de hacer como lo hizo Pablo. Yo voy a orar y después doy oportunidad que los hermanos nos vienen en un último canto. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el entendimiento, Señor, que recibimos esta mañana acerca de tu voluntad, Señor, que hay veces no es
Parece ser que no es fácil en ocasiones comprenderla, pero tú nos estás enseñando que a los que son diligentes se les aclarará tu voluntad. También hemos aprendido, Señor, que el poder ser personas que no dejamos que nuestras emociones nos guíen, sino que más bien sea la palabra la que nos guíe, la voluntad prescriptiva de Dios. Vamos a poder ser personas que maduramos, que crecemos, Señor, como Manasés. Padre, si hubiese algo de lo que tuviésemos que arrepentirnos en esta mañana, te pido que guíes a cada corazón de acuerdo, Señor, a su necesidad. Señor, gracias. Te pido que nos animes, Señor, a no desistir de la obra que has comenzado. Te pido que le des mayor capacidad a mis hermanos de aprender la palabra y de experimentar un deseo de poder ser como Pablo, que él decía, listo estoy, listo estoy. Padre, por favor, ayúdanos, queremos estar listos. Pon esa actitud en nosotros de cada semana, decir, estoy listo para sufrir, estoy listo para sufrir lo que tenga que sufrir por la causa del camino que el Señor ha puesto delante de mí. Señor, te pido que se nos aclare cada día a cada uno. Te pido también, Señor, que nos concedas tal vez algún día mandar a nuestros hijos como misioneros, a los hijos de nuestros hermanos, que ellos puedan ser influenciados, Señor, como hombres que hemos escuchado, hombres que estuvieron dispuestos a darlo todo, Señor. Como Thomas Birney, Señor, que sus amigos lo motivaron y se echó para atrás en una ocasión, Señor, para no morir, pero en una segunda ocasión, cuando fue perseguido, él pudo decir que se haga la voluntad del Señor, Señor, y murió quemado, Señor. Oh, Señor, nosotros no hemos sufrido como ninguno de ellos, pero te pedimos que esta mañana podamos ser convencidos de tu palabra, que no salgamos igual que como llegamos. Señor, que las palabras mías no convenzan, pero que las palabras de la Escritura sí convenzan y sí pongan carga, y sí pongan pasión, y sí pongan el deseo de querer obedecerte, Señor, y sí pongan el deseo de querer aprovechar el tiempo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que ahora que hemos escuchado tu palabra, confiamos en que nos la recordarás el resto de la semana, Señor. Queremos hacer de nuestra parte para que compartiéndola con otros, leyéndola, memorizándola, podamos comprender mejor tu voluntad para nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.